¿Fue el concilio solamente pastoral? La Constitución dogmática Pastor Eternus, el Concilio Vaticano I, no confundamos, define, abro comillas, el romano pontífice cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el Divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del Romano Pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. De esta manera, si alguno no lo permita Dios, tiene la temeridad de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. Cierro comillas. De acuerdo, el Papa es infalible, cuando como pastor y maestro de todos los cristianos define doctrinas sobre fe y costumbres. Vamos a ver si a Pablo VI en el concilio se le puede aplicar lo anterior. El tema no es tan difícil. El primer requisito para que un papa enseñe infaliblemente es que debe actuar como pastor y maestro de todos los cristianos. Pablo VI en el concilio cumplió esta norma. Los 16 documentos del Vaticano II comienzan con estas palabras. Abro comillas. Paulo, obispo, siervo de los siervos de Dios, juntamente con los padres del Sagrado Concilio, para perpetuo recuerdo. Cierro comillas. Veamos ahora que el Papa Eugenio IV comenzaba la 9ª sesión del Concilio Dogmático de Florencia con las siguientes palabras. Abro comillas. Eugenio, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetuo recuerdo. Cierro comillas. El Papa Julio II comienza la 3ª sesión del Quinto Concilio Dogmático de Letrán de esta manera. Comillas. Julio, obispo, siervo de los siervos de Dios, con la aprobación del Sacro Concilio para perpetua memoria. Cierro comillas. Pío IX empieza la primera sesión del Dogmático Vaticano I así, comillas. Pío, obispo, siervo de los siervos de Dios, con la aprobación del Sagrado Concilio para eterna memoria. Cierro comillas. Esta es la forma habitual con que los papas comienzan solemnemente los decretos de los concilios generales dogmáticos ecuménicos. Pablo VI comienza todos los documentos del concilio de esta misma manera, con las mismas palabras. Con lo anterior se demuestra que Pablo VI cumplió perfectamente el primer requisito para enseñar infaliblemente, que es el de actuar como pastor y maestro de todos los cristianos. El segundo requisito para que un papa enseñe infaliblemente es que debe enseñar con su suprema autoridad apostólica. Pues bien, cada uno de los 16 documentos finales del Concilio Vaticano II acaban con estas palabras u otras palabras básicamente similares a estas. Y estas palabras son, comillas, todo el conjunto y cada una de las cosas establecidas en esta Constitución dogmática han obtenido beneplácito a los padres del Sacrosanto Concilio y nos, por la potestad apostólica que nos ha sido conferida por Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y estatuimos en el Espíritu Santo y ordenamos que lo así decretado conciliarmente sea promulgado para la mayor gloria de Dios. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Cierro comillas. Este hecho poco conocido, ya que a más de uno le interesa no darlo a conocer, es un argumento devastador para las opiniones contrarias. Pablo VI puso fin a todos los documentos invocando su autoridad apostólica, seguido de su firma. Pablo VI cumplió claramente
el segundo requisito de la infalibilidad. Además, en el anterior párrafo se cumplen al mismo tiempo los tres requisitos necesarios para la infalibilidad. Pablo VI está actuando como pastor y maestro de toda la Iglesia, está enseñando con su suprema autoridad apostólica y está tratando sobre temas de fe o de moral. Lo acabamos de leer. Pablo VI está aprobando, decretando y estatuyendo en el Espíritu Santo y por su potestad apostólica todas las cosas sobre fe o moral contenidas en cada documento. Esto es innegable. Pero sigamos. La aprobación dada al concilio por Pablo VI, como acabamos de escuchar, es aún más solemne que la aprobación que el Papa San Silvestre dio al infalible concilio de Nicea el año 325. Es más solemne que la aprobación dada al infalible concilio de Éfeso el año 431 por el Papa San Celestino. En otras palabras, en la aprobación de los verdaderos concilios de la Iglesia Católica, los documentos fueron aprobados de una manera menos extraordinaria de la que utilizó Pablo VI. Esto es incuestionable. El tercer requisito es que el Papa debe exponer una doctrina sobre la fe o las costumbres, es decir, sobre moral. El Vaticano II está repleto de enseñanzas sobre fe y moral. Luego, el tercer requisito se cumplió perfectamente. Es más, Pablo VI, en el breve pontificio In Spiritu Santo, con el que declaraba clausurado el concilio el día 8 de diciembre de 1965, expuso, abro comillas, Pablo VI, para perpetua memoria. Así pues, habiendo concluido hoy con la ayuda de Dios todo cuanto se refiere al Sacrosanto Concilio Ecuménico, habiendo sido aprobados por deliberación sinodal y promulgados por nos todas las constituciones, decretos, declaraciones y acuerdos con nuestra apostólica autoridad, decidimos y ordenamos concluir a todos los efectos el propio concilio ecuménico. Mandamos también y ordenamos que todo cuanto ha sido establecido conciliarmente sea religiosamente observado por todos los fieles para gloria de Dios, decoro de la Iglesia. Hemos sancionado y establecido estas cosas decretando que las presentes letras sean permanentes y continúen firmes, válidas y eficaces, que se cumplan y obtengan plenos e íntegros efectos, ya que sean plenamente convalidadas por aquellos a quienes compete o podrá competir ahora o en el futuro. Así se debe juzgar y definir, y debe considerarse nulo y sin valor desde este momento todo cuanto se haga contra estos acuerdos por cualquier individuo o cualquier autoridad conscientemente o por ignorancia. Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del pescador, el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, el año 1965, tercero de nuestro pontificado. Pablo, Papa VI. Los términos que utiliza en la anterior bula son definitivos. Pablo VI está mandando a toda la Iglesia una doctrina, sin apelación posible. Mandamos, ordenamos, hemos sancionado y establecido, las presentes letras sean permanentes y continúen firmes, válidas y eficaces, que se cumplan, así se debe juzgar y definir, y debe considerarse nulo y sin valor todo cuanto se haga contra estos acuerdos, etc. Si esto no es dogmático, lo será la catequesis de mi pueblo cuando el catequista habla ex cátedra. Por favor. Creo que es el momento de empezar a recapitular todo lo dicho hasta ahora. A lo largo y tendido de los años del postconcilio han corrido ríos de tinta, yo diría cataratas de tinta, explicando por activa y por pasiva que el Concilio Vaticano II no era dogmático y que por lo tanto se podía permitir el lujo de equivocarse diciendo todas las herejías que le vinieran en gana, y dando la lata una y otra vez con el mito, con la gran falacia de que es pastoral,
la mayoría de los llamados tradicionalistas se han tragado la píldora y se han hecho corifeos de la mentira, diciendo sin saber lo que dicen, que como es pastoral, puede tener herejías. El predica mentiras que algo queda, en este caso, ha llegado a engañar a demasiados. Y además, y esto es lo de menos, pero lo traigo a colación, Juan XXIII en el discurso de apertura del Vaticano II el 11 de octubre de 1962 dijo lo siguiente, comillas, una es la sustancia de la antigua doctrina del depositum fidei, del depósito de la fe, y otra es la formulación que reviste. Y es esto lo que debe, con paciencia si fuera necesario, tomarme en cuenta midiendo todo en las formas y proporciones de un magisterio predominantemente pastoral. Cierro comillas. Vemos claramente que no dijo que iba a ser solamente pastoral, sino predominantemente pastoral. Y por lo demás, aunque lo hubiera dicho, sería lo mismo, pues lo que valen son los documentos finales y la fuerza con que dichos documentos han sido expedidos, como acabamos de ver. Asimismo, y por la misma regla de tres, ¿por qué no toman en el mismo valor el término pastoral que el término dogmática con que el concilio atribuye a la Lumen Gentium? Este documento magisterial comienza así, comillas, Pablo Obispo, siervo de los siervos de Dios, juntamente con los padres del concilio para perpetuo recuerdo, constitución dogmática sobre la Iglesia, cierro comillas. Aquí, como no interesa, la palabra dogmática se arrincona y fuera. Como vemos claramente, el vocablo dogmática, por el encabezado, por el contexto, tiene una fuerza extraordinaria, pero como a muchos lo anterior les tira por tierra todas sus engañosas afirmaciones, entonces lo dejan de lado y lo ocultan. En cambio, con el término pastoral, como sí les interesa, pues lo utilizan hasta en la sopa. Da rabia e indignación que para conseguir sus fines a muchos les concierne decir y seguir diciendo que la Iglesia nacida del Vaticano II es la Iglesia Católica. Todos esos mal llamados tradicionalistas han hecho esfuerzos sobrehumanos escribiendo, argumentando, predicando con toda clase de sofismas para engañar al vulgo y hacerle creer que el concilio, como es pastoral, pues se puede equivocar y no pasa nada de nada. Y además, la mayoría se han tragado eso de que el 95% del concilio es aprovechable. Y la verdad es lo contrario, ya que en el 5% tiene que pudiera ser algo potable. A lo largo de la conferencia he mostrado claramente un poco de lo que en verdad es el concilio. Gracias al mismo, la revolución ha penetrado en la Iglesia de Dios con la divisa de la Revolución Francesa. La libertad es la libertad religiosa, una libertad que da derecho al error. La igualdad es la colegialidad, que destruye la autoridad personal, la de Dios, la del Papa y la de los obispos, que van a dejar de actuar individualmente. Es la ley del mayor número. Y por último, la fraternidad, representada por el ecumenismo. En virtud de estas tres palabras, la ideología revolucionaria de 1789 reemplaza a la ley de Cristo y de su Iglesia. Los modernistas han conseguido lo que querían, hundir hasta el polvo la doctrina, la moral y el orden de la Iglesia Católica. En nombre de la omnímoda libertad declara que el hombre tiene derecho de obrar contra la verdad y los mandamientos de Dios. Iguala todas las religiones falsas con la única verdadera en una igualdad jurídica y hace que el error y la verdad sean exactamente iguales. En nombre de la igualdad destruye toda la autoridad personal e instaura la colegialidad, es decir, la verdad se convierte en la ley del número, del mayor número de votos. La verdad se transforma en democracia. Y en nombre de la fraternidad se une indiscriminadamente el templo de Dios con el de los ídolos.
El concilio ha unido las dos ciudades que hasta entonces eran antagónicas, la ciudad de Dios, repleta de bien y de verdad, con la ciudad de Lucifer, repleta de mentira y maldad. Había triunfado al máximo la revolución, el non serviam del paraíso. No me voy a entretener en tratar de demostrar que todo lo dicho es más que evidente. No hace ninguna falta, ya que la evidencia se muestra, no se demuestra. Cualquier persona que escuche toda esta charla y las anteriores que hablan sobre quienes fueron y lo que hicieron Roncalli y Montini, y no concluyan afirmando que la Iglesia que ha impuesto el concilio no es la Iglesia católica, o una de dos, o tiene muy estragada la razón, es un pobrecillo que no se entera, o tiene el alma llena de malicia supina. Voy a lanzar unos sencillos pero al mismo tiempo profundos razonamientos. Acabamos de escuchar que el Vaticano II es un pozo cenagoso colmado de herejías, de escandalosas herejías. Sacrilegios avalados por 2000 y muchos padres conciliares, herejiales, y por el jefe supremo de ellos, que con fuerza de mandato la firma y promulga. Un servidor, a medida que me iba dando cuenta de lo que en verdad fue esa reunión orquestada por el demonio, el concilio, la rabia e la indignación me subía por momentos viendo la cantidad de almas que han sido engañadas en tan primordial tema. Los razonamientos. Primero, es evidente, escuchando este y los anteriores capítulos de la esencial conferencia, se observa claramente que Roncalli y Montini eran unos herejes, mejor dicho, heresiarcas. Segundo, es evidente que el Concilio Vaticano II realizado por ellos, como acabamos de escuchar, es una basura colmada de herejías, sacrilegios y blasfemias. Tercero, es evidente, ya que es dogma de la Iglesia, que el hereje, el cismático, se sale de la Iglesia, deja de pertenecer a la misma. Apuntar que son solamente estos pecados los que separan de la Iglesia, ya que todos los demás pecados no te separan de ella, sino que te hacen ser un miembro muerto de la Iglesia, pero dentro de la Iglesia. La herejía y el cisma, en cambio, te echan de la Iglesia, te separan de raíz del cuerpo místico de Cristo. Es decir, los herejes y cismáticos dejan de ser católicos. Hemos visto cómo el Vaticano II contradice por enésima vez las sacrosantas verdades de la Iglesia católica. Escuchemos ahora bien la siguiente verdad de fe, definida por Eugenio IV en 1441 en el Concilio de Florencia. Comillas. La Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. Cierro comillas. El Papa Pelagio II dogmáticamente afirmaba, abro comillas, no pueden permanecer con Dios los que no quisieron estar unánimes en la Iglesia, aun cuando ardieren entregados a las llamas de la hoguera, aun cuando arrojados a las fieras den su vida, no será aquella la corona de la fe, sino el castigo de la perfidia, ni muerte gloriosa, sino perdición desesperada. Ese tal puede ser muerto, coronado no puede serlo. Y Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en 1442 dice, abro comillas, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia. No os sigo. Hay multitud de textos dogmáticos que dicen lo mismo, que fuera de la Iglesia no hay salvación, y que la herejía y el cisma te separa de la Santa Madre Iglesia. Cuarto, es evidente, como bien hemos comprobado ya, que Juan XXIII y Pablo VI son herejes
y no solo herejes, sino heresiarcas, es decir, padres de muchos herejes. Quinto, es evidente, es dogma, que si el hereje se sale de la Iglesia, Roncalli y Montini, que eran herejes, se salieron de la Iglesia. Roncalli y Montini no pertenecían a la Iglesia católica. Sexto, es evidente, por lo tanto, que unas personas que no pertenecen a la Iglesia no pueden ser miembros de la misma, y menos aún sus cabezas supremas. Séptimo, es evidente que los que dicen que Roncalli y Montini fueron verdaderos papas están ellos mismos también pecando de herejía, pues están yendo contra el dogma que dice que el hereje y el cismático es arrojado de la Iglesia. Y a esas personas no les importa hacer aún más grande su herejía, pues aparte de reconocerles a los herejes Roncalli y Montini que siguen siendo miembros de la Iglesia, encima les colocan como cabeza de esa Iglesia de la que no son miembros. Si no son miembros, menos pueden ser la cabeza. Octavo, es evidente que quienes afirman que Roncalli y Montini son papas están negando también otro dogma y están siendo herejes por ello. ¿Por qué? Porque están afirmando que las puertas del infierno han prevalecido contra la Iglesia. El Papa Virgilio, en el segundo concilio de Constantinopla, año 553, afirmó, comillas, tenemos en cuenta lo que fue prometido para la Santa Iglesia y a aquel que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por estas entendemos las lenguas mortales de los herejes. Cierro comillas. El Papa San León IX, en 1053, dijo, comillas, la Santa Iglesia edificada sobre la piedra, esto es, sobre Cristo y sobre Pedro o Cefas, el hijo de Jonás, que antes se llamaba Simón, porque en modo alguno había de ser vencida por las puertas del infierno, es decir, por los argumentos de los herejes que seducen a los vanos para su ruina. Y Santo Tomás de Aquino dijo en la introducción a Catena Áurea que, comillas, la sabiduría puede llenar los corazones de los fieles y silenciar la terrible insensatez de los herejes, adecuadamente representados como las puertas del infierno. Cierro comillas. Notamos rotundamente que las puertas del infierno la Iglesia las ha identificado como los herejes y las herejías. Las puertas del infierno son las herejías. Los herejes no son miembros de la Iglesia, por eso un hereje nunca podrá ser papa. Las puertas del infierno, los herejes, nunca podrían tener autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Si Roncalli y Montini hubieran sido verdaderos papas y no intrusos, este dogma de la Iglesia, pronunciado por el mismo Jesucristo, habría fallado, debido a los hechos y acciones heréticas de estos dos personajes y del anticoncilio por ellos realizado. Pablo VI, enseñando como pastor y maestro a toda la Iglesia materia de fe y costumbres, dio toda su fuerza magisterial firmando todos sus documentos de manera autoritaria y magisterial, del mismo modo y estilo que todos los concilios ocurridos en la Iglesia. Es indudable que en el documento final del concilio y en todos los documentos que Pablo VI firmó, estaba poniendo en juego toda su autoridad e imponiendo una doctrina de fe y moral que debe aceptar y seguir toda la Iglesia. Todos los concilios dogmáticos han dicho algo parecido e incluso aún con menos contundencia. Noveno, es evidente que quien a pesar de todo lo dicho siguiera creyendo que Roncalli y Montini son papas, ha de saber que está negando varios dogmas. 1. Que un hereje pueda estar dentro de la Iglesia y no sólo como simple fiel, sino también como cabeza. 2. Que las puertas del infierno, esto es, las herejías, han prevalecido contra la Iglesia. 3. Que un papa puede equivocarse proponiendo en un concilio doctrina herética
etc. 10º y último apartado. Cuidadito, que el tema es más que grave, ya que negar dogmas no es cosa de risa. Negar una verdad de fe nos convierte en herejes, nos saca de la Iglesia y nos condena a lo más bajo del averno, y muchos mal llamados tradicionalistas las niegan. Cuidadito para no dejarnos engañar ni engañarnos a nosotros mismos. Cuidadito, no sea que por no haber tenido amor a la verdad, nuestro Señor nos aparte su luz y lleguemos a creer las mentiras y herejías más burdas que acabamos de exponer. Aunque San Pablo o uno de los apóstoles o un ángel del cielo nos dijera otra doctrina diferente a la que la Iglesia ha transmitido siempre, seríamos anatema si la creyéramos. Entonces, ¿por qué muchos creen, y no solo creen, sino que escriben libros, revistas y artículos para hacerlo creer a otros, que un hereje puede seguir estando dentro del cuerpo de la Iglesia, incluso ocupando el sumo pontificado, y que siendo papa se equivoque promulgando grandes herejías de lo más alto de la cátedra de Pedro, y al mismo tiempo admitiendo con gran desfachatez que las herejías han prevalecido contra la Iglesia? Que sepa bien quien de esa manera piensa que se ha convertido en un hereje. Esto es indudable. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Quien tenga todavía algo de razón, que medite bien en qué posición se encuentra. Más le vale. No quiero llegar al final del tema del conciliábulo sin mencionar las palabras del discurso de Pablo VI el día 7 de diciembre de 1965 en la clausura del Concilio Vaticano II. Son palabras escalofriantes que explican muy bien todo lo que había sucedido. Dijo, comillas, el humanismo laico y profano ha aparecido finalmente en toda su terrible estatura y en cierto sentido ha desafiado al concilio. La religión del Dios que se hizo hombre se ha encontrado con la religión, porque tal es, del hombre que se hace Dios. Vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito al concilio y reconocer nuestro nuevo humanismo. También nosotros, y más que nadie, rendimos culto al hombre. Cierro comillas. Lo recién narrado es brutal, demencial. Montini lo dijo clarito. En vez de condenar las ideas de la revolución, del humanismo moderno, o sea, de la religión del hombre que se hace Dios, como el anticristo, en vez de anatematizarlo, se abraza fraternalmente a ese humanismo ateo y sacrílego y se hace paladín del mismo, despreciando al mismo tiempo a Dios. Una vez abatidas las barreras entre la Iglesia y el mundo, o sea, entre la verdad y el error, y por ende entre el bien y el mal, el rebaño se dispersaría y los falsos papas conciliares pasaron a ser los máximos capellanes del masónico nuevo orden mundial. El subversivo dominico Yves Congar afirmaba exultante sobre el concilio, comillas, la Iglesia ha hecho su pacífica revolución de octubre, cierro comillas. Schillebeck decía, comillas, el Vaticano II fue una especie de confirmación de lo que habían hecho los teólogos antes del concilio, Ranner, Cheno, Congar y otros, que habían sido condenados, alejados de la enseñanza, mandados al exilio, cuya teología triunfó en el concilio. Fue un concilio liberal que consagró los nuevos valores modernos de la democracia, de la tolerancia, de la libertad. El concilio aceptó todas las grandes ideas de la Revolución Americana y de la francesa, que habían sido combatidas por generaciones de papas. Cierro comillas. El número especial de la revista Propaganda, órgano del Partido Comunista Italiano,
con ocasión de su congreso en 1964, dijo, comillas, la extraordinaria apertura del concilio, a la que se compara con los estados generales de 1789, ha mostrado a todo el mundo que la vieja Bastilla, político-religiosa, se ha visto sacudida en sus cimientos. Ha surgido una posibilidad imprevista hasta ahora de acercarnos con maniobras adecuadas a nuestra victoria final. Cierro comillas. ¿Y qué más decir ante algo tan extraordinariamente horroroso? Por lo pronto, reflexionar y mucho, ya que nos jugamos la salvación si nos equivocamos en el importantísimo tema que hemos tratado de averiguar dónde está hoy la Iglesia Católica. Dios nos ilumine a todos.